forma a nivel renal, pero podemos encontrarla ya sea pues a ese nivel o en la pelvis, a nivel de uréter, vejiga, ¿no? O incluso uretra. También hay litiasis prostática, ¿no? Pero es más raro. Representa un trastorno metabólico complejo, multifactorial, y la expresión final pues, va a ser la formación de un cálculo con las complicaciones que pueda acarrear esta, ¿no? Hay tipos de cálculos, los más frecuentes son los de sales cálcicas, específicamente los de oxalato de calcio, representan más o menos el 80% de todas. Son más frecuentes en varones, está relacionado a hipercalciurias idopáticas, hiperuricosurias, oxalurias o incluso hipocitaturia. El pH de los pacientes que tienen oxalato de calcio no va a ser muy influyente si es alcalino o ácido. En el resto, es decir, los que presentan fosfato de calcio, sí, el pH de la mayoría de veces es alcalino. Son radiopacos, es decir, que son fácilmente identificables en una radiografía abdomen simple y tienen forma de cristales. En segundo orden de frecuencia vienen los cálculos de struvita, entre un 10 a un 15%, que generalmente más se presentan en mujeres y clásicamente se asocia a infecciones por gérmenes ureasa positivos. El pH es alcalino generalmente, también son radiopacos, pueden presentar forma de prismas o cristales. Los de ácido úrico gota, hiperuricemias secundarias o causas idiopáticas. Luego, por último, vienen los cálculos de cistina, desde 1 a 3%, asociados a cistinuria, pH es ácido, son radiolúcidos igual que los de ácido úrico, y forma de cristales o láminas, ¿no? La morfología va a cambiar dependiendo del tipo de cálculo, no necesariamente por eso tampoco. Y lo más importante, el cuadro clínico. Normalmente el paciente con litiasis urinaria puede presentar un cólico nefrítico o un cólico renal. Y la mayoría de cólicos nefríticos, más del 90%, está asociado a un cálculo. Ahora, el cólico renal es un dolor lumbar o de flanco, bastante agudo, ¿no? Bastante intenso, que va a irradiar generalmente a genitales externos o incluso a muslo. Los cólicos renales más frecuentes, o los cólicos nefríticos más frecuentes, son los que están relacionados a cálculos de uréter, sobre todo los cálculos de uréter que están descendiendo, ¿no? Y también se asocian más a hematurias macroscópicas generalmente. Ahora, lo primero que hay que hacer en estos pacientes es descartarle un abdomen agudo, sobre todo un abdomen agudo quirúrgico. Entonces hay que examinar a estos pacientes, de preferencia en un hospital donde hay cirugía general, tendría que hacerlo el cirujano, descartar el abdomen agudo. Una vez descartado y con evidencias que podría ser un cuadro de un cólico renal, dar un tratamiento sintomático, es un tratamiento para el dolor. Y el tratamiento, o mejor dicho, la primera línea de tratamiento para un cólico renal son los AINES. Podemos iniciar con un AINE como un diclofenaco, un ketorolaco. Puede estar asociado a metamizol, que puede potenciar el efecto. La mayoría de veces el dolor va a remitir en menos de una hora. Hay algunos pacientes con cólico renal refractario al tratamiento convencional. En estos pacientes podemos optar por el tratamiento de segunda línea, que es
analgésico de acción central, como por ejemplo tramadol, que también puede estar asociado o a paracetamol o a metamizol. Una vez que ya pasó el cuadro agudo, o sea, el cuadro de cólico renal, y si estamos pensando lógicamente en cálculos, tenemos que solicitarle un sedimento urinario mínimo, examen de orina, un hemograma y pruebas de imagen, ¿no? Hay que también saber que, aparte del cólico renal, hay que diferenciarlo de una lumbalgia o un lumbago, donde el dolor generalmente es más crónico, es mucho menos intenso y se va a asociar más a esfuerzo físico, ¿no? La mayoría de pacientes que llegan al consultorio refiriendo un cálculo, la mayoría de veces es por solamente una lumbalgia, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Entonces, estos pacientes también pueden presentar hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, se había dicho, sobre todo los pacientes con una litiasis ureteral. Pueden presentar náuseas, vómitos, cilio, pero todo esto también relacionado al cólico nefrítico. Entonces, como le decía, una vez que pasó el dolor, hemograma, sedimento urinario, ir corriendo un urocultivo, porque la mayoría de pacientes con cálculos, sobre todo con cálculos grandes o cálculos complejos, hacen infecciones urinarias. Pedir pruebas de función renal, como urea creatinina, glucosa, y ya por consultorio externo o ambulatoriamente, un seriado tanto en sangre como en orina de 24 horas de calcio, fósforo y ácido úrico para determinar una posible etiología de cálculo. Y ya cuando tengamos el cálculo exteriorizado, es decir, el paciente lo haya expulsado espontáneamente o por una cirugía, hacer un análisis bioquímico de esta piedra. Y el análisis bioquímico, el cálculo incluye métodos químicos, ópticos e instrumentales. Mientras más complejo sea el cálculo, se denominan cálculos tipo 1 o hasta tipo 6, ¿no? Esto depende no solamente de la etiología del cálculo, sino también del tamaño y la ubicación. Muchas veces podemos ver un cálculo ectoscópicamente, pero es muy difícil determinar la etiología a simple vista, ¿no? Por eso existe el estudio bioquímico. Está lento el internet. En cuanto a diagnóstico por imágenes, hay que tener presente que desde una ecografía hasta una resonancia nos puede servir para poder dar un diagnóstico. Pero sin embargo, el gol estándar para radiodiagnóstico hasta ahora sigue siendo la tomografía, ¿no? Específicamente el UroTEM sin contraste. El contraste a veces en la fase excretora de la tomografía puede hacernos confundir con un cálculo. Es preferible, si es que estamos pensando en un cálculo, pedir un UroTEM sin contraste. Pero muchas veces pues, el UroTEM en emergencia es un poco difícil de realizarlo, ¿no? Entonces, una placa abdomen simple nos puede servir para un diagnóstico inicial, así como una ecografía renal o vesical, ¿no? La desventaja de la placa abdomen simple es que hay algunos tipos de cálculos que no lo vamos a poder ver, como hemos visto, ¿no? Lo de cistina y ácido úrico, por la densidad que tienen, ¿no? Tanto la urografía excretoria intravenosa como retrógrada son importantes y tienen alto valor ahora, pero ya por la aparición de la tomografía, sobre todo la tomografía con contraste, se ha dejado de utilizar bastante. La gamografía renal,
casos de complicaciones por cálculos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con hidronefrosis severas, que podamos estar pensando en una exclusión renal, es decir, que el riñón ya deje de funcionar. Para dar un diagnóstico certero a esa exclusión, tenemos que solicitarle una gammagrafía renal o un radiorenograma por complicaciones por cálculo. La tomografía, como les dije, es el gold estándar para cálculos. Es decir, si nosotros hacemos un diagnóstico ecográfico o por una radiografía abdominal simple, etcétera, necesariamente tenemos que solicitar un urotem para poder dar un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, esta es una placa abdomen simple, donde podemos ver una imagen radiopaca que prácticamente adopta toda la forma de la vía urinaria, ¿no? Renal, en este caso del lado izquierdo. Este es un cálculo coraliforme del lado izquierdo, un cálculo complejo que necesariamente necesita una tomografía para poder ver algunas características que ahorita les voy a mencionar. La ecografía también nos permite determinar microlitiasis renal. La microlitiasis se define como cálculos menores de 5 milímetros. También la ecografía es importante para determinar hidronefrosis, ¿no? Es bastante útil para las hidronefrosis, ¿no? Si nosotros pensamos en un paciente con un cálculo renal o cálculo de vía urinaria y tiene una hidronefrosis a nivel, mejor dicho, en la ecografía, entonces podemos pensar que hay un proceso obstructivo más abajo, ¿no? Que podría ser en la pelvis o en el uréter. Entonces tenemos que necesariamente pedir una tomografía. La ecografía también nos permite ver cálculos en vejiga, ¿no? Que nos puede dar imágenes como esta de aquí, pero también podría confundirse con, por ejemplo, un tumor en vejiga, o podría confundirse con un coágulo, o incluso con un adenoma de próstata, con un lóbulo medio, que es varón. Entonces, cuando tengamos imágenes que se definan como posibles litiasis vesical, tenemos que necesariamente, en este caso ya no pedir una tomografía, sino en este caso hacer una cistoscopía, solamente para cálculos de vejiga. Y con la cistoscopía o la uretrocistoscopía vamos a dar el diagnóstico ya más concluyente, para poder diferenciarlo de otras patologías. Esta es una imagen de un cálculo renal bilateral en una urografía excretoria a predominio izquierdo. Este es un paciente con riñón en herradura que se le realizó una urografía excretoria y se determinó pues que había litiasis de uréter distal en los dos lados, ¿no? Con la consecuente hidronefrosis que están viendo aquí ustedes, ¿no? Lógicamente que eso se ve mejor en una tomografía, ¿no? Este es un cálculo de vejiga gigante. Ustedes están viendo acá a la derecha que está produciendo un reflujo vésico-ureteral bilateral, pero sobre todo de este lado derecho. Y esta es una imagen de un urotem que presenta un cálculo a nivel de la pelvis renal del lado izquierdo y una atrofia posobstructiva, es decir, una hidronefrosis que en este caso está tabicada, que está comprometiendo el parénquima. O sea, el parénquima de este riñón prácticamente es laminar. Entonces, antes de trabajar el cálculo, ver qué cosas hacemos con el cálculo, tenemos primero que determinar si el riñón funciona o no. Y para eso es útil solicitar el radiorenograma que les había comentado, la gammagrafía renal. O si el radiorenograma de este riñón, o mejor dicho, la función diferencial de este riñón en el radiorenograma es del menos del 20%, ya se dice que el riñón está excluido. Y cuando hay exclusión renal por litiasis, sobre todo por litiasis complejas como en este caso, se debe plantear la nefrectomía para evitar en el futuro la sepsis urinaria y una probable muerte del paciente. Esta es una imagen tomográfica ya de una reconstrucción que están viendo aquí.
cálculo también complejo del polo superior renal izquierdo. Y en este caso hay una hidronefrosis, una ureterohidronefrosis bastante marcada del riñón izquierdo por un cálculo de uréter superior que está señalado con la flecha, que aparentemente no es tan grande, pero ha comprometido todo el riñón, ¿no? Entonces, igualmente, este paciente lo más probable es que vaya a nefrectomía previa gamografía renal, ¿no? O radiorenograma. Entonces, la ventaja que tiene la tomografía, que me he olvidado de decirles, contra las demás, es que nos va a dar una ubicación más exacta del cálculo, es decir, la ubicación correcta, las dimensiones del cálculo, el tamaño del cálculo, y también la densidad del cálculo. En tomografía nosotros pedimos dosar unidades Hansfield. Las unidades Hansfield es para ver densidad de los tejidos. Entonces, la densidad de un tejido duro como una litiasis va entre 20 a 50, hasta más de 1000 unidades Hansfield. Todo eso depende, pues, del grado de opacidad y de la etiología del cálculo. Los más densos, los más opacos son los de fosfato de calcio, y los menos densos son los de xantina y ácido úrico, ¿no? Entonces, más o menos esto está en relación a la densidad del cálculo que se representa en tomografía con unidades Hansfield. ¿Y para qué nos sirve? Para saber si este paciente podemos ofrecerle una litotripsia extracorpórea o no, ¿no? Porque la litotripsia extracorpórea fragmentan cálculos hasta 1000 unidades Hansfield. Más de 1000 unidades Hansfield es un poco difícil. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es de un cálculo de uréter distal del lado derecho de más o menos unos 5 milímetros, ¿no? Estos casos son especiales, porque son cálculos de menos de 7 milímetros que tranquilamente el paciente puede expulsar, ¿no? Ya sea de forma espontánea o con ayuda. Y la ayuda es un tratamiento médico, y este tratamiento médico expulsivo está dirigido a cálculos de menos de 7 milímetros, como les había dicho, siempre y cuando estén en uréter distal. Y este tratamiento médico incluye la toma de antiinflamatorios no esteroideos, alfa bloqueadores, el que más se utiliza es la tamsulosina. En este caso se utiliza la tamsulosina ya sea cada 24 horas o cada 12 horas, y corticoides, ¿no? Esos tres, corticoides, alfa bloqueadores y AINES. Solamente para cálculos de uréter distal y menos de 7 milímetros, ¿no? Como ustedes saben, el diámetro del uréter, en la mayoría de su extensión, es de 7 milímetros. Hay estrecheces fisiológicas del uréter donde el diámetro puede incluso disminuir hasta 5, ¿no? Y es ahí donde se producen el detenimiento, el atascamiento de estos cálculos, ¿no? Y donde producen las complicaciones. En cuanto a tratamiento médico, se dividen en inespecíficos, que incluyen forzar diuresis, hacer una actividad física adecuada, una dieta moderada en lácteos, grasa, proteínas, sobre todo en sal, y un tratamiento sintomático, ¿no? Como primera línea, como les había dicho, los AINES. Y un tratamiento específico dependiendo del tipo de cálculo. Eso en cuanto a tratamiento médico. En cuanto a tratamiento quirúrgico, pues, incluye, pues, la cirugía extracorpórea o la litotripsia extracorpórea y la litotripsia endoscópica. Y nunca se deja de lado tampoco la cirugía abierta. Este es un algoritmo donde nos permite ver más o menos la conducta a seguir dependiendo de la ubicación del cálculo. Por ejemplo, si es un cálculo de vejiga, depende del tamaño, ¿no? Podemos ofrecerle cirugía endoscópica
o cirugía abierta, si son cálculos muy grandes. Si son cálculos de riñón o uréter, depende, ¿no? Como les había dicho, son cálculos de menos de 7 milímetros y si son de uréter distal, manejo médico hasta 21 días, ¿no? El manejo médico expulsivo que les había dicho. Si son cálculos más de 7 milímetros, vamos a ofrecerle o una cirugía endoscópica o una cirugía extracorpórea o abierta. Si es un cálculo coraliforme, una cirugía anatrófica, que es lo que menos se debería usar, o una cirugía percutánea. Este es un cálculo de pelvis renal de más o menos unos 2 centímetros. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es medir las unidades Hansfield. Si tiene menos de 1000 unidades Hansfield, entonces en ese caso lo ideal es someterlo a una litotripsia extracorpórea. La litotripsia extracorpórea no es una cirugía, es un procedimiento que permite fragmentar el cálculo a través de ondas de choque, ¿no? A través de una máquina como esta, ¿no? El paciente va en decúbito dorsal, a veces hay que sedarlo un poco cuando son pacientes ansiosos, porque cuando el paciente es ansioso va a producir hiperventilación, y esa hiperventilación va a hacer que la fluoroscopía, que en este caso se basa en este arco en C, esta máquina que se llama arco en C, no sé si se están viendo el puntero, no sé si se ve. Entonces, Sí, sí veo. ya, la fluoroscopía nos permite ver el cálculo, ver dónde vamos a dar los golpes, ¿no? Entonces, se ubica la máquina de litotripsia por fluoroscopía, se ubica el cálculo y se dan los golpes a una intensidad y a una frecuencia programadas, ¿no? Dependiendo del tamaño del cálculo y de la ubicación también. Normalmente el cálculo se va a romper en 1 o 2 sesiones de litotripsia, ¿no? Cuando el cálculo ya no se rompe en 2 sesiones, es probable que ya no haya un resultado positivo y tengamos que ofrecerle al paciente otro tipo de tratamiento. Y como les decía, este es un procedimiento ambulatorio. En algunos casos puede necesitarse una sedación leve al paciente. Y como les dije, pues utiliza las ondas de ultrasonido para destruir los cálculos. En algunos casos es necesario a veces colocar un catéter doble J antes de la extracorpórea para evitar que los fragmentos puedan producir obstrucción post-litotripsia, sobre todo a nivel de uréter, ¿no? Y también para evitar el cólico renal post-litotripsia. Hay diferentes fuentes de litofragmentación para extracorpórea. Bueno, que ahora ya es diferente. Y las indicaciones, que es lo más importante de extracorpórea, son cálculos de hasta 2 centímetros, máximo 2,5 centímetros, de menos de 1000 unidades Hansfield, que estén ubicados en riñón, en pelvis renal o hasta uréter superior, ¿no? Más abajo de esa ubicación ya no nos sirve la extracorpórea. Las contraindicaciones absolutas cuando haya pacientes con trastorno de coagulación, lógicamente cuando hay una infección urinaria, pacientes gestantes, pacientes con ausencia de función renal, no valdría la pena hacerlo. Cuando haya anomalías anatómicas del tracto urinario superior, igualmente, ¿no? Porque igual los fragmentos nunca van a poder salir, ¿no? Hay complicaciones, la más frecuente es la hematuria macroscópica. Casi la mayoría de pacientes de pelitotricia hacen hematuria, pero la hematuria va a remitir en 1 o 2 días, ¿no? El paciente tiene que saber eso. Si la hematuria es franca y no remite, en ese caso ya el paciente tiene que acudir a emergencia. Puede haber hematomas y colecciones perirenales o intraparenquimatosas, los famosos urinomas, ¿no? Puede haber urinomas o hematomas. Simplemente porque los disparos no han ido al cálculo, sino han ido al parénquima renal. También puede haber obstrucción ureteral aguda por fragmentos residuales, hasta en un 22%, como les decía. Para evitar esto, se puede colocar un catéter doble J antes de la
litotripsia. Puede haber hipertensión arterial post-litotripsia, sobre todo por aumento de la renina. Y cada vez que haya una sesión de litotripsia, hay un deterioro de la función renal de todas maneras, hasta un 5% hablando de litotripsia extracorpórea. También puede haber sepsis en 1% de los pacientes. Por otro lado, cuando haya cálculos complejos como esto, que en este caso un cálculo coraliforme, bastante extenso, pero que sin embargo, para suerte del paciente, el parénquima renal de ese riñón no ha sido afectado mucho. Entonces, lo ideal en estos pacientes de cálculos coraliformes es ofrecerle una cirugía percutánea, una nefrolitotomía percutánea. Y la nefrolitotomía percutánea incluye una serie de aparatos, ¿no? En este caso, el más importante es el nefroscopio que ustedes están viendo ahí. ¿Qué tal? El nefroscopio es este aparato que ustedes están viendo aquí al medio, metálico. Pero antes de introducir el nefroscopio, lógicamente tenemos que primero punzar el riñón y hacer una dilatación desde la piel hasta el riñón. Con estos dilatadores que ustedes están viendo aquí, que son los dilatadores faciales o dilatadores metálicos que los están viendo acá abajo. Entonces, esta es la posición del paciente. Se demarca la línea anterior axilar, que es la que están viendo de arriba hacia abajo, la cresta ilíaca y la última costilla. Entonces, en esta área es donde se hace la punción del riñón, con una aguja que es una aguja como esta de aquí que ustedes están viendo aquí colgando. Lógicamente que no se hace la punción a ciegas, se hace por fluoroscopía con este aparato que ustedes están viendo aquí, una parte del arco en C que vimos que se utiliza también para extracorpórea, también se utiliza aquí, con la finalidad de ver la punción, ver exactamente dónde punzamos, que son imágenes más o menos como estas. Una vez punzado el riñón y ya estemos seguros que estemos ahí por la salida de orina por la misma punción, se procede a la dilatación, como les había dicho, ¿no? Desde la piel hasta el riñón, con los dilatadores que ya han visto. Entonces, una vez que ya se dilata, se coloca el nefroscopio y a través del nefroscopio unas varillas metálicas que van directo a un litotriptor. Los litotriptores pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser mecánicos, neumáticos, que utilizan el oxígeno o el CO2 para romper el cálculo. Y por último, después el láser ómnio, que es el que más se utiliza para cálculos. Se procede a romper el cálculo o los cálculos y a extraer los fragmentos con unas pinzas especiales para la nefroscopía. Como estas de acá. Una vez que ya se terminó con sacar el resto de cálculos, porque a veces es difícil sacarlo en una sola cirugía percutánea, ¿no? Porque a veces los cálculos coraliformes no solamente son de un grupo calicial, sino de varios grupos caliciales, incluso de pelvis. Entonces, habría que hacer una nueva punción en ese otro cáliz, en esa otra área del riñón, para poder extraerlos, ¿no? Entonces, a veces se puede hacer nefrolitotomía percutánea en un tiempo, 2 tiempos, hasta en 3 tiempos. Una vez que se termina de cualquier forma, se deja una sonda Foley a manera de nefrostomía ahí y se coloca más o menos unos 4 o 5 centímetros cúbicos de globo de la sonda en el plano muscular para hacer hemostasia también. Esta nefrostomía permanece en promedio 3 días después de la cirugía y después, si es que no hay un cólico renal o no hay mucho sangrado, se retira. Entonces, las indicaciones para este tipo de cirugía percutánea son, lógicamente, los cálculos coraliformes, cálculos múltiples, cálculos de cáliz inferior, porque si nosotros tenemos un cálculo
de cáliz inferior, y así sea pequeño, es muy difícil que, por ejemplo, digamos que el cálculo esté aquí, no sé si ven en mi puntero. Si el cálculo está en el cáliz inferior y le ofrecemos una extracorpórea, tranquilamente lo puede romper, ¿no? Pero por gravedad del cálculo se va a sentar en ese cáliz y no va a poder expulsarse. Entonces, en ese caso, también los cálculos de cáliz inferior están contraindicados para litotripsia. Extracorpórea, quiero decir. Entonces, más útil no sería hacer o una percutánea o una ureteroscopía flexible. No nos quedamos acá. También cuando hay anomalías en la anatomía renal y la vía superior, que nos impide hacer otro tipo de cirugía extracorpórea. Cuando hay anomalías anatómicas, fracaso también de extracorpórea y ureteroscopía y litiasis en injerto renal. Y por último, los cálculos de uréter, que ya estén produciendo pues una complicación como una ureterohidronefrosis o una dilatación de uréter, que es en este caso, por ejemplo, lo ideal es someterlo pues a una litotripsia endoscópica o una ureterorenoscopía, que puede ser rígida, como en este caso, que este es un ureteroscopio rígido, o un ureteroscopio flexible. En técnica, la ureteroscopía rígida nos sirve para cálculos de uréter distal, ¿no? Y la ureteroscopía flexible para todo el recorrido del uréter, incluso pelvis y riñón, ¿no? La mayoría de veces rompemos el cálculo con, como les había dicho, el láser. Esta es una imagen de un cálculo grande de vejiga que también podemos utilizar el láser para fragmentar. Y una vez fragmentado el cálculo, se procede a retirar con pinzas de canastilla o pinzas de Dolmer, como ustedes están viendo en este diagrama y en esta foto también, que es válido tanto para ureteroscopía como para nefroscopía. Y por último, la cirugía abierta, que es la que menos se utiliza actualmente, pero se puede realizar todavía. Las indicaciones son cuando haya cálculos coraliformes complejos, como por ejemplo en esta foto, ¿no? Ahí convendría hacer una cirugía abierta en un solo tiempo, que varias percutáneas en varios tiempos, porque como ustedes saben, la función renal va a disminuir cada vez que hagamos una función renal. También cuando haya fracaso en tratamiento con extracorpórea o cuando haya fracaso en tratamiento endurológico. Y podemos utilizarla tanto para riñón, para pelvis renal, uréter, vejiga o uretra. Las complicaciones, como toda cirugía, hematuria, infección de herida operatoria, infecciones urinarias, urinomas, y puede haber un deterioro de la función renal hasta un 12% incluso.